Sea bienvenido a su serie La Verdadera Biblia. En esta entrega seguiremos analizando el Evangelio de Mateo. Los eruditos bíblicos coinciden casi universalmente en que Marcos es el evangelio más antiguo y que más tarde fue utilizado por Mateo y Lucas como una fuente importante. Cuando Mateo y Lucas utilizaron a Marcos, hicieron ciertos cambios y alteraciones en sus relatos. Las alteraciones van desde mejorar la gramática de Marcos, suavizar la representación negativa de Marcos de los apóstoles, cambiar el orden de los acontecimientos, mejorar la imagen de Marcos de Jesús, expandir las historias marcáneas y editar lo escrito por Marcos de una cantidad diferente de maneras. Por lo tanto, Mateo y Lucas corrigieron a Marcos, ya que no encontraron que Marcos fuera un relato totalmente satisfactorio. Que Mateo y Lucas hicieron una variedad de cambios en las historias marcanas ya no es un tema controvertido y prácticamente todos los eruditos reconocen el uso de Marcos por parte de Mateo y Lucas. Los diferentes tipos de correcciones y adaptaciones de las historias de Marcos, de Mateo y Lucas se pueden ver claramente cuando historias similares entre los tres se comparan entre sí. Consideradas todas las cosas, entonces, Marcos no comienza su historia de Jesús muy satisfactoriamente. De hecho, dentro de 2 o 3 décadas de la finalización de Marcos, hubo al menos 2 y tal vez 3 escritores diferentes o grupos cristianos que sintieron la necesidad de producir una versión ampliada y corregida del Evangelio. Visto desde su perspectiva, el Evangelio de Marcos tiene algunas deficiencias importantes. Por ejemplo, no contiene ninguna narrativa de su nacimiento. Implica que Jesús, un pecador arrepentido, se convirtió en el Hijo de Dios solo en su bautismo. No relata ninguna resurrección o narrativas de apariciones. Y termina con la noción muy insatisfactoria de que las mujeres que encontraron la tumba vacía tenían demasiado miedo de hablar con alguien al respecto. Además, Marcos incluye muy poco de las enseñanzas de Jesús. Pero peor aún, desde el punto de vista de Mateo, incluso malinterpretó totalmente el propósito del uso de parábolas por parte de Jesús. De hecho, en las últimas 2 décadas del siglo I, la teología de Marcos parecía ya anticuada e incluso ligeramente sugerente de herejía. Por lo tanto, trabajando aparentemente sin consentimiento el uno del otro, dentro de tal vez 20 o 30 años después de Marcos, 2 autores o grupos cristianos, ahora conocidos por nosotros como un Mateo y Lucas, e incluso un tercero, en opinión de algunos, Juan, se pusieron a reescribir y corregir la primera narrativa existente de Jesús de Nazaret. A ninguno de los evangelistas le gustaban las redundancias de Marcos, las expresiones griegas incómodas y la presentación informal y sin pompo de los discípulos y María, y las declaraciones embarazosas sobre Jesús. Al utilizar a Marcos, ambos ampliaron los relatos de Marcos a la luz de la fe de la post-resurrección, pero eliminaron las técnicas literarias típicas de los griegos. El hecho de que Mateo y Lucas alteraran y corrigieran libremente a Marcos sugiere fuertemente que no le consideraban inviolable ni tampoco como escritura inspirada de Dios. Estas calificaciones fueron dadas por cristianos modernos. El evangelio más antiguo, Marcos, fue saqueado como material fuente por los autores posteriores de los evangelios de Mateo y Lucas, quienes alteraron, omitieron y abreviaron muchas de las historias de Marcos. Tal trato nunca habría tenido lugar si hubieran pensado que Marcos fue inspirado por Dios, o que sus palabras eran la verdad absoluta e inerrante de Dios. Si Mateo y Lucas hubiesen considerado que Marcos era la palabra inerrante e inspirada de Dios o escritura santa, ¿por qué hicieron esas adaptaciones y modificaciones a su historia? El Evangelio de Mateo se refiere a la posición de estas primeras iglesias cristianas dentro de Israel, o en su relación con lo que llamamos judaísmo, y estas son preocupaciones que pertenecen al tiempo después de la caída de Jerusalén. ¿Cómo estas comunidades cristianas, que ni siquiera se llamaban cristianas y probablemente ni siquiera tienen la conciencia de que son algo diferente de Israel, cómo se relacionan con otros que dicen ser Israel? Y es muy importante que Jesús, para Mateo, sea plenamente un hombre de Israel. Por lo tanto, Mateo comienza su evangelio tomando la genealogía de Jesús. Quería mostrar que Jesús era el hijo de David, y ahora remonta esto a Abraham. Para Mateo, Jesús no es el hijo de David, sino el hijo de Abraham.
es realmente un hombre de Israel. Y así la enseñanza de Jesús también es una que está plenamente en la tradición legítima de la enseñanza de la ley de Israel. Así que en Mateo, no en ningún otro evangelio, tenemos a Jesús diciendo que no ha venido a disolver la ley, sino a cumplirla, y que ninguna parte de la ley desaparecerá. Mateo tiene algunas vacilaciones para demostrar que a quien le escribe es también una comunidad de gentiles. Está claro que sí, él considera su evangelio también para los gentiles. Los discípulos al final de los evangelios son enviados a todas las naciones y se les pide que les enseñen lo que Jesús había enseñado a los discípulos. Es decir, enseñarles también que Jesús no había venido a disolver la ley. Ahora aparentemente la comprensión de la ley no es idéntica a la del judaísmo emergente después de la destrucción del templo de Jerusalén, porque fíjate que no hay énfasis en la ley ritual, sin circuncisión, sin mandamiento del día de reposo, así que los mandamientos rituales de la ley han desaparecido. Pero sin embargo Mateo quiere que esto se entienda como una nueva interpretación legítima de la ley de Moisés. El Evangelio de Mateo está claramente escrito para una audiencia cristiana judía. ¿Pero cuál comunidad? Porque los romanos esparcieron a los judíos por todas sus provincias. Esta comunidad de Mateo parece vivir dentro de la proximidad inmediata de la patria misma de Israel, inmediatamente después de la destrucción de los romanos en la primera revuelta judía. El de Mateo es el más judío de todos los evangelios. La comunidad para la que el Evangelio de Mateo fue escrito era una comunidad cristiana judía que estaba encontrando nuevas tensiones en el período de reconstrucción después de la primera revuelta, y parece que tenían viviendo en esa área bastante tiempo. En realidad muestran una conciencia de un legado más antiguo de la tradición de Jesús que se remonta a antes de la guerra. Pero ahora están experimentando nuevas tensiones y nuevos problemas después de la revuelta a medida que se está llevando a cabo una reconstrucción política y social. Ahora tenemos que recordar que es precisamente en el Evangelio de Mateo que los fariseos son los principales oponentes de Jesús a lo largo de su vida. Ahora, en los tiempos de Jesús, los fariseos no eran un grupo tan prominente. ¿Por qué Mateo cuenta la historia de esta manera? De modo que un grupo que era menos consecuente durante la vida de Jesús ahora se convierte en el principal oponente. Es precisamente porque eso es lo que está pasando en la vida de la comunidad donde Mateo vivía después de la guerra. Los fariseos se están convirtiendo en sus oponentes y estamos viendo a dos grupos judíos, el grupo judío cristiano de Mateo y los grupos farisaicos locales en tensión sobre lo que sería el futuro del judaísmo. Naturalmente tienen objetivos muy diferentes. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son las cosas específicas de las cuales no están de acuerdo? En la comunidad de Mateo observa la Torá. En Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús dice: no pienses que he venido a destruir la ley y a los profetas. No he venido a destruirlos, sino a cumplirlos. En Mateo, Jesús es un defensor de cumplir con la Torá, al igual que los fariseos. Así que por un lado siguen la misma ley de una manera que los hace muy buenos judíos. Por otro lado, hay tensiones sobre cuál es la forma adecuada de cumplir con la ley. Uno de los indicios de la situación de la comunidad donde Mateo vive surge cuando el Evangelio de Mateo da dirección sobre cómo disciplinar a los miembros dentro de la comunidad si se salen de control. Dice que si uno de los miembros de la congregación se le llama la atención y se niega a escucharle, toma a un amigo y cuéntale sobre ello, y si se niega a escucharlo, llevarlos a la iglesia, y si se niega, echarlos. Los echa de la iglesia, de la congregación. Pero lo que es realmente interesante en esto, este conjunto de regulaciones disciplinarias en el capítulo 18 de Mateo, es que cuando los echas, cuando los excomulgas o los desdichas, dices: ahora eres un gentil, un recaudador de impuestos. Los tratas como un extraño. Pero si echar a alguien significa que se le considere un gentil, aquellos que están dentro claramente deben pensar que ellos todavía son judíos. La forma en que Mateo cuenta entonces la historia de Jesús se basa en una gran cantidad de símbolos de la tradición judía que realmente transmiten una imagen de Jesús. Jesús sube a una montaña para enseñar y allí habla de la ley. Se parece a Moisés. Jesús pronuncia 5 sermones diferentes de este tipo, al igual que los 5 libros de la Torá.
Hay muchos elementos en esta historia que se asemejan a las tradiciones de Moisés, desde el asesinato de los bebés en la narración del nacimiento, pasando por el Sermón del Monte hasta la forma en que Jesús muere, al igual que algunos de los profetas murieron como mártires por su llamamiento profético. En nuestra próxima entrega seguiremos presentándoles las formas en que quienes escribieron a Mateo cambiaron a Marcos y se inventaron y agregaron cosas para hacer un libro más completo. Si amas la ciencia y la razón, suscríbete, comparte nuestro contenido, sugiere ideas para el canal, haz fan art, dona, da likes, patrocínanos, escribe comentarios, dale a la campanita, haz superchats y apoya todas nuestras actividades. Muchas gracias por su audiencia y nos veremos en la próxima entrega de su canal Jolulipa Reason and Science.